Sergio, hay pocos autores ufológicos en español tan relevantes por lo que escribieron, por lo que significaron para las generaciones posteriores, como Antonio Rivera y Jordá, que en 1969 dio un salto al otro lado del Atlántico. Ya no escribió solo de ufología en su país o en Francia o en el espectro angloparlante por el que él tanto se movía, sino que empezó a ver la casuística en nuestra región, de México hacia abajo. OVNIs en Iberoamérica y España, publicado el año 1969 y republicado también en México como América y los OVNIs. Pero nosotros vamos a hablar de la que es más famosa por la editorial Pomaire, que es esa misma, OVNIs en Iberoamérica y España, un libro gordo con una revisión de casuística desde México hasta abajo, llegando por supuesto a nuestro país, a Chile. ¿Qué podemos decir de este libro, uno de los tantos que publicó Antonio Rivera? Un pequeño apunte. El libro comenzó siendo la primera edición Platillos Volantes en Iberoamérica y España, y esta que ya bien setentera, OVNIs. Se me dirá, es una fruslería, pero ha ido cambiando la perspectiva. Se seguía usando Platillos Volantes, pero la sigla OVNIs se había ido ya abriendo un espacio claro. Tiene una razón ese cambio, y si lo republicáramos ahora sería UAPS. No, eso no te lo acepto. Cortemos. No, casi me viene un colapso. Aquí sacamos la cápsula. No hay más cápsulas. No, pero quiero decir que demuestra que hay una evolución en el uso del lenguaje en torno al tema. Ya no son platillos volantes, sino que son ovnis. Claro. Que evolucione, pero no demasiado. No tanto. Además que cuando se trata de una evolución, no de una involución también. Es una operación de autoencubrimiento. Pero el libro es muy importante porque, claro, ofrece una visión panorámica y bueno, resaltan varias cosas. El hecho de que exista tanta casuística en países que son predominantemente ufologizados, eso no es casual. Brasil, no solamente por su tamaño, sino que también porque tiene una ufología relevante. Argentina, obviamente. El propio Chile, que es un país pequeño, pero era uno de los países más ufologizados. Nombramos a 3 países muy ufologizados: Chile, Argentina, Brasil. Y otros, en cambio, tenían menos investigadores. No sé si eso es bueno o malo para esos países, da lo mismo. No ha influido mayormente en su curso vital, pero había menos. Entonces, por consiguiente, había menos casos, menos noticias. Sí, eso es bien interesante de constatar. Ahora, no es casual que este libro aparezca en su edición inicial el año 69, porque un año antes había sido la oleada del 68, famosísima y muy generosa en casuística, pero también aquí Rivera recoge casos previos, ¿no? O sea, Venezuela tuvo una serie de casos con humanoides pequeños, por ejemplo. Perú también tenía algún tipo de casuística, y recorre todo. Sí, es bien interesante aquello de los casos con humanoides. El famoso caso Carola, claramente. Y además tiene una selección de casos españoles que no son fáciles de encontrar en otras partes, ¿no? Péguenle un vistazo a la sección de los incidentes españoles. Es bien interesante. Así es que es un libro que permite también, viene con unas ilustraciones muy llamativas, permite viajar a la ufología de otrora, y se aprende bastante en realidad. Quien quiera darse un baño de ufología de otra época, que se acerque a estas páginas. Está lo que no podía faltar, la ilustración esta del caso del estanciero Wilfredo Arévalo. Hay lugares, por cierto, en los cuales las noticias de ovnis son menos numerosas, y eso se nota también en el tipo, en el espacio que se le dedica. Pero aún así, por ejemplo, tiene casuística centroamericana que para nosotros es difícil de
de conocer si no es por medio de este tipo de recopilaciones. Casos en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, que uno diría, vaya, también veían ovnis ahí. No muchos, pero se veían. El grueso, claro, está ocupado por Argentina, por Brasil, como decías tú, por Chile, pero Venezuela también tiene lo suyo. Y hay también un capítulo, o sea, varios capítulos dedicados a México, pero no tanto a la recopilación de casos puntuales, sino más bien a asuntos como el astronauta de Palenque, el avistamiento de Bonilla. A eso se dedica en México. Sí, tampoco existía en ese momento un mayor conocimiento, parece, en España de la casuística mexicana. Eso ya comienza a cambiar con los 70, con el trabajo de Pedro Ferriz, y ni hablar después con las reconstrucciones históricas de ufólogos críticos o derechamente escépticos como el Luis Ruiz Nogués o Héctor Escobar. Entonces ahí ya el conocimiento, hoy día ya no es tan fácil obviar la historia de las primeras oleadas de ovnis en México. Ya existe bastante documentación sobre el tema. Es un libro grueso, de lectura rápida. A los que les interesan los casos, este libro es oro puro. Es una caja llena de sorpresas, de nombres, de avistamientos, de fechas, que vale la pena tener bien a la mano. Tiene la edición Platillos Volantes en Iberoamérica y España del 69, la posterior, que es del 80, OVNIs en Iberoamérica y España, y tiene entre medio, como dije al comienzo, unas ediciones en México tituladas América y los OVNIs, que eran versiones reducidas de este mismo libro. Tiene edición en tapadura, edición de un bolsillo grande, sí, porque es un libro gordo, pero hay varias ediciones. Si es que alguien lo está buscando, puede que dé la coincidencia de que se encuentre con una copia en las librerías de viejo. Para ir redondeando, Sergio, ¿qué lugar ocupa este libro en la bibliografía ufológica de Rivera? Bueno, yo diría que por la fecha de publicación es un libro de consolidación del nombre de Antonio Rivera, ¿no? De sus primeros grandes trabajos, ¿no? Que después verán algunas reediciones en los 70, salvo por ese libro que fue tan relevante desde el punto de vista de la misteriología, Los 12 Triángulos de la Muerte, que entronca con uno de los temas favoritos del realismo fantástico o de esos círculos en los 70, ¿no? Y bueno, ya desde los 80 en adelante comienza una nueva etapa, el contrato que celebra con la Editorial Planeta, que salieron grandes libros muy influyentes de Antonio Rivera. Así es que un libro de consolidación. Pocas personas han contado tantos casos como Antonio Rivera. Por eso Pedro Ferriz, a quien yo aludía en un libro que lamentablemente no tengo a mano, se refiere a un cronista antiguo y decía un Antonio Rivera, disculpen, no recuerdo el siglo, pero un Antonio Rivera de otro siglo, porque por la recopilación de incansable de observaciones. Bien, Platillos Volantes en Iberoamérica y España, entonces, de Antonio Rivera, publicado por Comaire el año 1969, con varias reediciones posteriores. Ocupa esta nueva cápsula UFO literaria que hacemos siempre de la mano con los amigos de Ufolix. Un abrazo, Sergio, nos vemos por ahí. Chao, hasta pronto.